Cuando hablamos de fertilizantes en la industria de la agricultura, lo primero que nos viene a la mente es un saco blanco de 50 kilogramos con urea o con DAP o con KCl. Estudios demuestran que más de la mitad de la urea que se suministra en un cultivo de tomates no es aprovechado por las plantas, pero ¿realmente son necesarios estos tres compuestos para la producción de tomates? Lo primero que debemos identificar es qué requerimientos nutricionales tienen este tipo de cultivos y qué nos aportan estos compuestos categorizados como fertilizantes en plantas de tomates. La urea es una fuente de nitrógeno que se forma por una reacción entre amoníaco y dióxido de carbono. El DAP es una fuente de fósforo y nitrógeno conocido como fosfato de amonio. KCl es una fuente de potasio conocido como cloruro de potasio. Cuando se trata de producir tomates, identificamos al menos 17 elementos químicos esenciales que se dividen en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes. Entre los macronutrientes, que son los que nos interesan en este caso, los conocemos como NPK o nitrógeno, fósforo y potasio. Su importancia en el crecimiento y la producción de los frutos es fundamental, ya que cumplen funciones muy específicas y vitales. Por ejemplo, el nitrógeno tiene la función principal de crear estructuras vegetativas como raíces, tallos, hojas y ayudar a formar proteínas, vitaminas, aminoácidos y demás. El fósforo hace referencia a la creación de una de las principales fuentes de energía de las plantas, conocida como ATP. El ATP es como una batería que almacena y libera energía para las células de las plantas y es esencial para muchos procesos biológicos, incluyendo la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. El potasio, principalmente entre muchas otras funciones, es como un regulador hídrico que regula la subida de agua y de los nutrientes desde el sistema radicular y también provoca el movimiento de fotoasimilados desde las hojas hacia los frutos para su llenado y su crecimiento. Hay muchas otras funciones que cumplen estos tres macronutrientes y estas son algunas de las más principales y sin duda la producción de frutos no se daría si alguno de estos tres compuestos falta en una planta. Entonces, ¿en realidad es la urea la mejor fuente de nitrógeno para una planta de tomates? La respuesta corta es no. Para que una planta pueda aprovechar el compuesto nitrógeno, este debe estar en una forma de amonio para poderlo ingresar a las moléculas de las células en su interior y destinarlo a las funciones antes mencionadas. Y para que el nitrógeno en forma de urea ingrese a la planta, esta debe pasar por un proceso microbiano, sí, realizado por microorganismos en el suelo que tomen la urea y la descompongan en forma de nitratos para que sean esos nitratos que ingresen a las plantas y así estas poder reducirlo a forma amínica para poder ser aprovechado en todos sus procesos de crecimiento y de producción. Aportar urea a una planta de tomates, ya sea diluido en agua o en forma granular, no solo no es eficiente, sino que también interviene en un derroche de energía en el interior de la planta, al tener que reducir estas formas de nitrógeno a una forma asimilable para poder entrar a las estructuras de las células. ¿Se acuerdan de lo que nombramos hace unos segundos como el ATP? Que es como una batería interna de las plantas para realizar procesos importantes como la evapotranspiración y la fotosíntesis. Bueno, esa batería interna gasta grandes recursos tratando de reducir esas formas de nitrógeno como la urea para poder asimilarlo, dejando otros procesos importantes y principales sin energía como la fotosíntesis y la producción de fotoasimilados o alimentos, que son los que se convierten en frutos. Todo esto que hemos dicho es en aplicación al sistema radicular de las plantas. Pero, ¿y qué pasa con las aplicaciones al follaje y cómo las plantas pueden asimilar fuentes de nitrógeno que no estén en forma amínica? Pues lo que pasa es que en las hojas de las plantas hay una enzima que se llama ureasa, que realiza el proceso conocido como hidrólisis, que descompone estas fuentes de nitrógeno a una forma amínica para poder asimilarlo en las células. La mejor opción para aportar nitrógeno al sistema radicular en plantas de tomates, según nuestro concepto, nuestro manejo de producción y los manejos de planes nutricionales que diseñamos para los agricultores que asesoramos en la producción de tomates, es la siguiente.
Lo primero es usar fuentes de nitrógeno amínico. Este no es un estado muy usual de conseguir fertilizantes, pero sin duda es la más eficiente. La segunda es usar nitrógeno en forma de nitratos y adicionalmente usar microorganismos aportados al suelo para reducir estos compuestos rápidamente a formas amínicas y poder acelerar su asimilación en las plantas sin causar un desgaste energético mayor, ya que las plantas de tomates no requieren una gran cantidad de nitrógeno. Lo que podemos usar son compuestos como nitrato de potasio y nitrato de calcio, que aparte de potasio y calcio tienen nitrógeno en su composición en forma de nitratos, y así cumplir esa necesidad de nitrógeno complementado con los aportes nitrogenados al follaje de las plantas. En caso de ser necesario para corregir alguna deficiencia de nitrógeno importante, lo que podemos usar es un fertilizante hidrosoluble para aplicación al suelo como el Master 20-20-20 más microelementos de la compañía Valagro. Ahora hablemos del DAP como una fuente de fósforo para las plantas. Ya referenciamos que el DAP se compone de fósforo y nitrógeno en una concentración de 18:46:00, en donde 18 hace referencia a la concentración de nitrógeno amínico. Sí, este compuesto tiene un estado de nitrógeno más rápido y asimilable para las plantas que la urea, y el número 46 hace referencia a la concentración de fósforo y el 00 es la concentración de potasio. Aunque el fósforo es una fuente muy importante y se asocia con el crecimiento radicular de las plantas, es un componente inmóvil o con una movilidad reducida en el suelo. Esto hace que se acumulen grandes cantidades de fósforo insoluble en el suelo, sin poder dar esos beneficios de ayudar a crear la fuente de energía en las plantas como el ATP. El DAP es una fuente de fósforo que en el caso de aplicarse al sistema radicular se deben aportar microorganismos como fuentes acomplejantes del suelo para acelerar su movilidad y así el aprovechamiento por las plantas. Debe quedar claro que estos compuestos son nutrientes de liberación lenta, por lo cual no deben ser la principal fuente de fósforo en un plan de nutrición de una planta de tomates. Este compuesto también tiene grandes concentraciones de sales en su composición, por lo cual no se debe abusar en el aporte de este compuesto para evitar salinizar el suelo y reducir la capacidad de disponer otros nutrientes por una alteración en el pH. Alternativas: de nuevo nombramos fertilizantes hidrosolubles para aplicación líquida al sistema radicular, y en este caso puede ser una Capos Violeta 13-40-13 más microelementos, el cual trae una fórmula de alta eficiencia y de rápida asimilación. Por supuesto, como una fuente de microorganismos benéficos, recomendamos el Nubosol, que son bacterias solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno, acelerando su movilidad y su disponibilidad para las plantas. Por último, la fuente de potasio, conocido como KCl, el cual es un cloruro de potasio con una concentración de 0,060, que nos brinda una cantidad de potasio mezclado con un cloro. Es una de las principales fuentes de potasio utilizado en gran cantidad de cultivos, y nuevamente en cultivos de tomates, en donde necesitamos una liberación rápida de nutrientes y además sin aportar grandes cargas de sales en el suelo, necesitamos opciones más eficientes como un nitrato de potasio, que en su composición tiene elementos como nitrógeno en forma nítrica y por supuesto potasio asimilable en forma rápida. En este caso recomendamos un fertilizante hidrosoluble para aplicación en el suelo que se llama Acapos Base. Su referencia es 7-12-40 más microelementos. En suelos donde sea necesario el aporte de azufre, se puede utilizar el sulfato de potasio, que se compone de azufre y potasio. Se debe tener en cuenta que este compuesto aporta grandes cantidades de sales, el cual lo hace ideal para suelos con un pH por encima de 8, con el objetivo de acidificar el suelo entre 5.5 y 7, que es el rango más amplio de asimilación de nutrientes en las plantas de tomates. Resumiendo,
En cultivos de tomates no necesitas el componente urea, pues su asimilación no es tan rápida y las plantas pueden perder gran cantidad de energía para poder asimilar la fuente de nitrógeno en este estado. Como alternativa se pueden usar fuentes de nitratos de calcio, nitratos de potasio, nitratos de amonio y demás. El DAP como fuente de fósforo no debe ser la fuente principal de fósforo en un cultivo de tomates en un plan de nutrición, ya que son nutrientes de liberación lenta y para su asimilación estos deben incrementar su movilidad por medio de microorganismos benéficos como bacterias, aunque sí se puede usar en forma sólida y en bajas cantidades al inicio del crecimiento de las plantas con el fin de tener una liberación lenta de fósforo mientras continuamos con los aportes nutricionales y principales en etapas de máxima demanda de energía al inicio de las floraciones. Una alternativa es usar fuentes hidrosolubles como un fertilizante Acapos Violeta 134013 más microelementos que están compuestos de cristales solubles en agua o alguno que sea similar de la línea Master de la compañía Valagro, por ejemplo. Lo mismo pasa con el KCl, aunque tiene una concentración alta del macronutriente potasio. La concentración no define la eficiencia y la eficiencia se mide en velocidad que las plantas puedan aprovechar estos nutrientes para formar sus estructuras, por lo cual se debe tener en cuenta que aunque sí se puede aplicar el KCl unas pocas veces, es más aconsejable por un tema de eficiencia usar un componente como el nitrato de potasio, el cual está disponible de forma rápida en el suelo y nos aporta nitrógeno en forma de nitrato. En este caso podemos usar una Acapos base 7-1240 más microelementos como fuente principal de potasio en un plan de nutrición en un cultivo de tomates. Ninguna de estas tres fuentes de macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, son malas, pero en cultivos de tomates hay opciones más eficientes que pueden dar mejor resultados. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden que ya tenemos nuestra línea de distribución de semillas y construcción de invernaderos en todo Colombia. No olviden dejar un me gusta, suscribirse, dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios para que más agricultores tengan mejores resultados de producción. Somos Agricultura del Valle, soy Steven Guzmán, hasta pronto y buenos frutos para todos.